¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy buenos días. Le agradecemos que nos acompañe aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Bueno, pues tras la detención y abatimiento del el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, esta es la principal organización del narcotráfico en México y en América Latina. Bueno, pues ha generado también mucha preocupación y expectativa por lo que puede seguir a partir de ahí, es decir, que sigue después del abatimiento del Mencho, sobre todo en estados como Michoacán, en donde tiene una presencia importante, aproximadamente el 80% del territorio michoacano, y existe preocupación y obviamente interés de qué es lo que va a pasar. Y sobre esto vamos a estar conversando con una especialista, la consultora en materia de seguridad, Teresa Torres, a quien le agradezco esta comunicación. Tere, ¿cómo estás? Muy buena tarde, muy buenos días. Muy buen día, buenas tardes, querido Mario. Un saludo desde Ciudad de México. Si me lo permites, reconocer la labor de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas del Orden en el país. Creo que es un momento muy complejo, muy convulso lo que acaba de ocurrir, pero tenemos que ser muy enfáticos en que cuando nuestras Fuerzas Armadas se dedican a la labor que deben de hacer, que es cuidar la patria, defender la nación, lo hacen muy bien y hace mucho tiempo que no recordábamos eso, Mario. Es quizá una de las noticias más importantes que se ha generado en los últimos años, en las últimas décadas, una detención de esta magnitud. El otro personaje que había resultado intocable, que era pues el Mayo Zambada, finalmente, bueno, pues ya conocemos toda la historia de cómo llegó a los Estados Unidos en esta entrega pactada por algunos, pero bueno, la captura del Mencho fue a través de una operación especial, una coordinación también que se da con la inteligencia de los Estados Unidos y que, pues, pese a lo que se ha comentado, fue una operación que le costó la vida a muchos elementos de las fuerzas de seguridad de nuestro país, pero finalmente fue detenido y abatido el líder del cártel más importante de México. ¿Cómo debemos leer esto, Tere? Primero, querido Mario, te diría que el verdadero patriotismo no celebra el sacrificio evitable, lo previene. Y creo que esto tiene que ver con las labores de inteligencia y coordinación que deberían estar perfectamente bien articuladas en todo el país cuando te enfrentas a un perfil como el que se estaban enfrentando. Y lo dices bien, hay muchas noticias en Estados Unidos, en organismos que son bastante serios, hablando de que esta fuerza de tarea, anticárteles le llaman ellos, Ujú. especializada, fue un facilitador de los canales de inteligencia para que ocurrieran las cosas como ocurrieron acá. Y creo que la parte que sigue siendo muy complicada, querido Mario, porque lo vivimos todos los mexicanos en todo el territorio nacional ante la incertidumbre y el poder de fuego demostrado por esta organización, que hay que decirlo también con todas sus letras. Yo escuchaba a Oscar Valderas, que había estudiado este personaje muchísimo tiempo, diciendo algo que es muy importante. Esto no era un cártel, era una organización, sigue siendo una organización transnacional con una economía criminal muy sólida, muy robusta, con presencia en más de 60 países y, por supuesto, en todos los estados de la República. Y si quisiéramos hacer un análisis clarísimo, de manera como inteligencia social, podemos ver en qué lugares se desató este poder de fuego y sabemos que ahí hay presencia. La parte más compleja ahora, querido Mario, y nos preocupa en términos de que tampoco hubo, yo creo que la suficiente protección para nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas del Orden, es lo que viene, porque una cosa es que hayan, digamos, quitado la cabeza visible, pero esta organización ha sido profundamente exitosa en términos de economía criminal, con toda esta presencia que es bastante compleja. Va a venir un reacomodo y en ese proceso de reacomodo nos vamos a enfrentar a lo que creo que es la otra capa de los riesgos en el Estado mexicano, que son lo local, que es la presencia también de las fuerzas locales y que la presencia en los municipios de lo que significaba esta marca, porque además
Ellos decían que operaban casi que como un Oxxo, te venden la marca y tú utilizas las 4 letras y te Ujú. dan una capacitación. Es decir, hay muchas capas de complejidad que no se están viendo en el proceso de rebote, y lo que más me sigue preocupando, yo creo que muchos de nosotros, querido Mario, es que no hay un reconocimiento claro del Estado. El vacío de información que hubo durante todo este proceso ha sido una de las cosas que más tenemos que abordar y que más hay que resolver, porque habla de dos tiempos, ¿no? La falta de confianza con las instituciones, los ciudadanos nos tuvimos que poner de acuerdo cruzando información entre nosotros mismos, las redes humanas que tuvieron que surgir a raíz de, y la parte de los operativos territoriales y toda esta suerte de bloqueos que ocurrieron ante una capacidad institucional de comunicarlo, yo creo que de manera muy escasa. Es correcto esta parte que mencionas. Bueno, finalmente ante el vacío de información que se generó, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum durante esta gira que realizó por el norte del país y dijo, bueno, pues será el Gabinete de Seguridad el que informe sobre el tema, y fue hasta el otro día que se tuvo información oficial sobre este, que es pues el operativo más importante de seguridad que se ha implementado en México en los últimos años. Y bueno, fueron gracias a los tan criticados medios de comunicación los que estuvieron dando información y análisis puntualmente, minuto a minuto, sobre lo que estaba sucediendo en Jalisco, y obviamente el impacto que tuvo la detención de El Mencho en 20 estados de la República, obviamente entre ellos Michoacán. Te preguntaría, Tere, un estado que como Michoacán, que es vecino de Jalisco, que tiene una enorme influencia y presencia de este cártel. El propio Nemesio Ceguera es originario de Michoacán, de Aguililla, y por ello también el interés de este delincuente pues, de haber tenido una fuerte presencia en Michoacán. Pues existe preocupación por lo que pueda venir, es decir, la reorganización de este cártel. Algunos consideran que no están dadas las condiciones para que haya pues una pelea por el control del cártel como se está dando en Sinaloa, con el cártel de Sinaloa justamente en este estado. Pero bueno, finalmente, hasta donde sabemos, solamente cayó la cabeza, pero sigue la organización intacta, es decir, no se han detenido pues los posibles sucesores del Mencho, y no ha habido una afectación directa, clara, o al menos así se ha dado a conocer, pues en toda la estructura financiera, organizativa, de relaciones, etcétera. Entonces, qué podemos esperar del cártel Jalisco sin Nemesio Ceguera? Bien lo señalas, él era el cártel Jalisco, pero era michoacano, ¿eh? De Aguililla además. Creo que lo que podemos esperar en Michoacán tendría que haber sido ya, porque ya está ocurriendo, era un ojo especial operativo en la región de Aguililla específicamente y en toda la zona de Tierra Caliente que está colindante con Jalisco, con Colima, y lo hemos estado viendo. Se contuvieron, se supone, varios de los operativos de lo que estuvo ocurriendo ya territorialmente en el país, pero en esta zona, que además recordemos, querido Mario, lo hemos venido señalando siempre, tiene una guerra asimétrica, tiene desplazamiento forzado, tiene una crisis humanitaria, tiene instrumentos de guerra de última generación que muy posiblemente el mismo don Nemesio Ceguera introdujo en esa zona, porque además no es casual que haya sido entre Michoacán y Jalisco cuando se dieron los primeros atentados con drones, con explosivos y demás. Y creo que tenemos luego la memoria muy corta. Me parece que las labores de inteligencia en materia de prevención tendrían que estar muy fortalecidas en esa zona, pero nos sigue ganando la urgencia, y a mí es la parte que me preocupa. La otra parte que me preocupa, que bien lo señalas, tiene que ver con la balcanización. Si bien es cierto que son una organización con una economía criminal que hace que se ajusten de manera, en teoría, rápida, la verdad es que también tienen un cierto grado de independencia en cómo operan en lo local. Y en términos de la operación en lo local, en Michoacán sabemos muy bien lo que significa que se fracturen esas estructuras criminales sin que haya una contención activa del Estado. Y creo que esta es la parte que más debe de mortificarnos, que este vacío de Estado, porque ojo, escuchaba a quienes decían qué bueno que salieron a pedir que nos resguardáramos por prevención, y yo decía, ojo, prevención no es vacío de Estado. Prevención es Ujú. evitar que las cosas escalen, y el poder de fuego que fue demostrado tendría que habernos dejado también pensando que hubo gente que no hizo su trabajo, y si queremos investigar la narrativa real
de las autoridades, creo que en lo local nos dimos cuenta cuánta confianza o desconfianza podemos tener también en ellas, querido Mario. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso contigo justamente para seguir ahondando en este tema. Volvemos.